Buenos días, mi nombre es Patricia Valdés y vamos a ver parte del tema 7 correspondiente a lo que es la metodología del Manual de Capacidad HCM 2010 referente a carreteras multicanales. Ya nosotros anteriormente vimos dicho manual, ¿verdad? Pero el capítulo referente a 2 canales. El trabajo es más o menos similar, pero se deben tomar otras consideraciones. Por ejemplo, este capítulo, que es el número 14, describe la metodología para determinar el nivel de servicio en segmentos de flujo ininterrumpido de carreteras multicanales. En general, si existe una distancia de 3.2 kilómetros o más entre las señales de tráfico sobre la carretera multicanal, puede afirmarse que existe el flujo ininterrumpido. Si las señales están ubicadas a menos de 3.2 kilómetros una de otras, el segmento de vía debe ser clasificado y analizado como una arterial urbana. En este caso, las intersecciones semaforizadas deben ser analizadas con la metodología del capítulo 18 del HCM 2010. Es, en ese aspecto, algo muy similar a las 2 canales que, de igual forma, definía que era solamente para flujo ininterrumpido, pero en aquel caso de 2 canales. ¿Okay? Igual el análisis para el nivel de servicio están provistos para automóviles y para bicicletas. La metodología para nivel de servicio de bicicletas se usa tanto para carreteras multicanales como para carreteras de 2 canales. Y los detalles de la metodología para bicicletas están disponibles en el capítulo 15 del HCM 2010 correspondiente a carreteras 2 canales. Tipo de carreteras multicanales. Bueno, las carreteras de canales múltiples poseen entre 4 y 6 canales en ambas direcciones y tienen límites de velocidades entre 64 y 89 km por hora. En algunos casos puede conseguirse carreteras multicanales con velocidades límites de 97 y 105 km por hora. Las carreteras de canales múltiples pueden ser divididas por uno o por varios tipos de divisoria, o pueden ser no divididas, en cuyo caso una línea central separa el tráfico de ambos sentidos, o también pueden poseer 2 canales de giro a la izquierda, conocido como TWLTL. Entonces se puede tener cualquier tipo de divisoria, o de ser 2 tipos de divisoria, o puede no tener divisoria. Generalmente se localizan en áreas suburbanas que conducen a ciudades centrales o se ubican en corredores rurales de alto flujo de tránsito para conectar 2 ciudades o 2 centros de actividades que generan un número sustancial de viajes diarios. El volumen de tráfico en carreteras multicanales varía ampliamente, pero generalmente se tiene demandas con rangos entre 15.000 y 40.000 vehículos por día. En algunos casos se han observado volúmenes de hasta 100.000 vehículos por día, cuando el acceso a través de la divisoria es restringido y cuando los principales cruces se hacen a desnivel. Por lo general, en carreteras múltiples se permiten bicicletas. Este tipo de vías sirven como rutas primarias tanto como para ciclistas usuales en carreteras suburbanas como para ciclistas recreacionales en carreteras rurales. Las condiciones básicas de una carretera multicanal, incluyendo buen clima, buena visibilidad, inexistencia de accidentes e incidentes, inexistencia de zonas de actividad laboral e inexistencia de defectos en el pavimento que puedan afectar la operación. Y se considera lo siguiente, o la metodología puede ajustarse para considerar situaciones en las siguientes: inexistencia de vehículos pesados tales como camiones, buses y vehículos recreacionales, o existencia de una población de conductores compuesta principalmente por usuarios familiarizados con la vía. Características como el ancho de canal, despeje lateral, tipo de divisoria y densidad de puntos de acceso tienen un impacto en la velocidad de flujo libre de la carretera. Las curvas que describen las operaciones bajo las condiciones bases toman en cuenta diferentes valores de la velocidad de flujo libre. En cuanto a las características del flujo ininterrumpido, ¿verdad? En la figura 1 se van a mostrar las curvas de flujo-velocidad para varias velocidades de flujo libre. Las ecuaciones que las describen, esas curvas se muestran en la tabla 1. Las curvas se muestran para velocidades de flujo libre comprendidas entre 72.4 y 96.6 km por hora. Como la velocidad de flujo libre puede variar ampliamente, se recomienda que las mismas se estimen de la forma más cercana posible a 8 km, tal como se muestra a continuación. Por ejemplo, si la velocidad de flujo libre está comprendida entre 68.4 km y 76.4 km, se debe utilizar la curva correspondiente a 72.4 km por hora. Entonces, vamos a ver estas curvas. Esta es la figura número 1 de la velocidad versus la tasa de flujo. Fíjense que está la curva de 72.4, que era la que estábamos conversando en este ejemplo anterior, que decíamos entre 68.4 y 76.4.
sin incluir el 76.4. ¿Okay? Y estas son las ecuaciones que describen las curvas. Fíjense que tienen, para una velocidad de flujo libre, que es el nombre de la curva como tal, ¿verdad? 72.4, como ya lo hemos hablado. Si la velocidad el volumen de proyecto, ¿verdad?, es menos de 1400 carropasajeros por hora por canal, la velocidad en kilómetros por hora es 72.4 en el caso de nuestro ejemplo. Es decir, que entre la primera columna y la segunda columna son los mismos valores. Esto pasa porque, no sé si recuerdan que cuando veíamos dos canales decíamos que si la velocidad de flujo libre era medida en campo y la tasa de flujo era menor a 200 carros pasajeros, ¿verdad?, por hora, en ambos sentidos la velocidad de flujo libre medida en campo era esa misma. Bueno, aquí aplica más o menos el mismo principio, pero la diferencia es que no vamos a comparar con 200 sino con 1400. Y si tiene un volumen de proyecto mayor a 1400, pues usted simplemente aplica la fórmula correspondiente a su curva, ¿verdad?, para obtener el valor de su velocidad de flujo libre. La capacidad en carreteras multicanales es de 2200 carropasajeros por hora por canal. Por ejemplo, para una velocidad de flujo libre de 96.6 km por hora. Si es una velocidad de flujo libre de 88.5, es de 2100. Si es de 80.5, de 2000. Y finalmente, para la de 72.4, la capacidad es 1900. A medida que la velocidad de flujo libre es más baja, menor es la capacidad. A diferencia de las carreteras dos canales, que decíamos que para un solo canal tenía que ser 1700 carropasajeros por hora, ¿verdad?, y por canal, y 3200 como tope máximo por ambos canales. La capacidad está dada por la tasa promedio de flujo a través de todos los canales. Entonces, por ejemplo, si un segmento de carretera multicanal tiene dos canales por sentido con una velocidad de proyecto de 96.6, bueno, si ustedes observan, para 96.6, ¿ok?, el ejercicio o la tabla nos dice que la capacidad es de 2200 carropasajeros. Y se multiplicaría por 2 porque son dos canales por cada sentido. Es decir, que se espera que por esa fila de canal tendría 4400 carropasajeros por hora por sentido. Este flujo pudiera no estar uniformemente distribuido en los dos canales, por lo cual un canal podría tener flujos estables que excedan los 2200. El nivel de servicio, ¿verdad?, para carreteras multicanales se determinan según esta tabla que tenemos aquí, que es número 2. Fíjense que hay el A, B, C y D, dicen para cualquier velocidad de flujo libre, pero tiene unos valores de densidad que están previamente preestablecidos. Entonces, básicamente, nosotros, para estos valores, ¿verdad?, de densidad, si está comprendido entre 0 y 21.7, primero buscamos el valor que obtengamos de la densidad y, de acuerdo al renglón que corresponda, pues determinamos el nivel de servicio. Ahora, si el nivel de servicio es mayor a 21.7, ¿ok?, entonces en ese caso usted debe evaluar no solamente la densidad, sino también la velocidad de flujo libre. Y de acuerdo a la curva que usted haya decidido, pues la va a manejar. En los casos del nivel de servicio F es cuando la demanda excede la capacidad. Es decir, usted tiene una densidad, por decir algo, mayor a 24.9, ¿ok?, con una velocidad de flujo libre de 96.6. Fíjense, entre el nivel de servicio y el nivel de servicio F se complementa. El E va de 21.7 a 24.9 para la curva 96.6. Pero si el valor es mayor a 24.9 en esa misma velocidad, ya la demanda excede la capacidad, la vía está colapsada. Si la densidad, por el contrario, está entre 21.7 y 25.5, pero su velocidad de flujo libre es 88.5, entonces usted está en el nivel de servicio E. De lo contrario, usted, si tiene una densidad mayor a 25.5, pues se va a esa velocidad de flujo libre. Es decir, que si usted tiene una densidad, resumiendo de esta cierta forma, si usted tiene una densidad que va entre 0 y 21.7, usted simplemente va al tramo que corresponde, entre el cual está comprendido su densidad, y lee directamente el nivel de servicio.
Si tiene una densidad mayor a 21.7, entonces usted se va a ubicar primero la velocidad de flujo libre para saber en qué renglón está y va a comparar la densidad. Por ejemplo, tiene una velocidad de flujo libre de 80.5, entonces se va al 80.5 del nivel de servicio E y al 80.5 del nivel de servicio F, y luego va a ver el valor de la densidad. Si su valor de densidad está entre 21.7 y 26.7 para los 80.5, pues usted está en el nivel de servicio E, pero si tiene una densidad mayor a 26.7, pues va a estar en el nivel de servicio F para la misma velocidad de flujo libre. Esperando que eso haya quedado claro. Bueno, el límite entre los niveles de servicio E y F representa básicamente la capacidad. Y bueno, ahí tenemos los valores. Ok. Y pues básicamente es la figura, ¿verdad?, de los niveles de servicio, que no sé muy bien, sobre la base de las curvas de velocidad y las tasas de flujo. Si se ponen a ver, muy parecido al gráfico de tasa de flujo versus la velocidad, con la diferencia que tiene los bastante bien ubicado lo que son los niveles de servicio A, B, C, D y E y los límites que establece para ellos. Fíjense que evidentemente para el nivel de servicio, hasta el nivel de servicio D, si observan acá, es 21.7 carro pasajero, que es lo que estábamos conversando, que era la diferencia entre el nivel de servicio E y el nivel de servicio F. Okay. ¿Qué datos se requieren para el análisis? Bueno, todo esto. Velocidad de flujo libre, que debe estar comprendida entre 72.4 y 96.6, el número de canales por dirección, el ancho de canal, despeje lateral, el despeje lateral derecho y el despeje lateral izquierdo. Este término no lo habíamos visto anteriormente en dos canales. La densidad de puntos de acceso, tipo de terreno, tipo de divisoria y volumen de demanda. ¿Okay? Porcentaje de vehículos pesados, factor de la hora pico y factor del tipo de conductor. El periodo de análisis para carreteras multicanales es generalmente el periodo de los 15 minutos críticos dentro de la hora pico. Sin embargo, la metodología puede ser aplicada a cualquier periodo de 15 minutos. ¿Okay? Bueno, estas son limitaciones de la metodología. ¿Okay? Pero lo más importante, ¿verdad?, está la diferencia entre distintos tipos de divisorias, diferencia entre los impactos de una divisoria física y dos canales de giro a la izquierda, velocidad de flujo libre menores de 72.4 o mayores de 96.6, porque son las líneas que están establecidas, presencia significativa de vehículos estacionados en la vía, presencia de paradas de usos con uso significativo y actividad significativa de peatones. ¿Okay? El procedimiento, ¿verdad? Fíjense que tenemos de igual forma un algoritmo, ¿verdad?, que la de dos canales. En la de dos canales teníamos tres clases. Para esta existe un solo tipo de medida, un solo tipo de vía multicanal, básicamente. El primer paso, los datos de entrada, datos geométricos, volumen de demanda y velocidad de flujo libre. Medida si está disponible. Entonces, el algoritmo se divide en dos partes. La primera parte, si la velocidad de flujo libre no está disponible, usted debe pasar a calcularla. Y si está disponible, pues pasa directamente a seleccionar la curva de velocidad de flujo libre. Entonces, si la velocidad de flujo libre FFS medida no está disponible, usted la va a calcular ¿cómo? Bueno, va a tener ciertos parámetros que van a ser muy parecidos a los de dos canales, y adicionalmente va a considerar un ajuste por todo esto: ancho de canal, despeje lateral, tipo de divisoria, puntos de acceso. No sé si recuerdan que cuando era dos canales solamente consideraban por puntos de acceso y consideraban por ancho de canal y hombrillo, que era una sola medida. Bueno, en cambio en multicanales van a trabajar todos estos cuatro ajustes. Una vez que la hayan ajustado, ¿verdad?, o que ya tengan calculada realmente la velocidad de flujo libre, proceden a calcular el paso 3. Fíjense que si tuvieran en los datos iniciales, ¿verdad?, la velocidad de flujo libre disponible, de una vez pasan a seleccionar la curva. Van a seleccionar la curva de la velocidad de flujo libre FFS, como entrando en lo que hablamos de la tabla número 1, ¿verdad?, o en la figura número 1. Después pasan al paso número 4, que es el volumen de demanda ajustada. Van a necesitar el factor de la hora pico, el número de canales en una dirección, y de igual forma van a hacer un ajuste por vehículos pesados, que la ecuación es bastante parecida. El ajuste por tipo de conductor, cosa que no existía anteriormente, pero es un valor que ya vamos a explicar. Y van a comparar las tasas de flujo de demanda ajustadas con la capacidad base. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que de acuerdo a la velocidad de flujo libre que ustedes manejan, van a tener una capacidad base, y esa capacidad base, que si tenían 96.6 era 2200, que si tenían, y así va bajando, ¿verdad?, hasta obtener
la mínima, que era 1900. Deben considerar en este punto que ustedes van a comparar por canal, es decir, que el volumen que les da, si ustedes están trabajando, evidentemente, 2 canales por sentido, el volumen que les va a dar va a ser de esos 2 canales. ¿Ok? Entonces realmente el volumen se los va a dar por sentido. Y ustedes van a comparar esa capacidad base que la obtienen, que por decir algo, para 96.6 es 2200, ese 2200 va a ser por un solo canal. Entonces usted debe multiplicar por 2 para poder comparar realmente el volumen de demanda ajustado que usted tuvo en la fórmula con esa capacidad base. ¿Okay? Si la tasa de flujo de demanda es mayor que la capacidad de base, automáticamente el nivel de servicio es F y no se continúa a hacer más nada en el ejercicio. Si la tasa de flujo de demanda es menor de la capacidad base, procede a estimar la velocidad y la densidad. Y finalmente va a determinar el nivel de servicio. Vamos a tener por acá, ¿verdad?, cálculo de velocidad de flujo libre. Para el cálculo de velocidad de flujo libre pueden tenerse también las mismas opciones que teníamos para 2 canales. Por ejemplo, la velocidad media de los vehículos de pasajeros medida en campo, ¿verdad?, durante periodos de flujo bajo o moderado, es decir, con tasa de flujo hasta 1400 carros pasajeros por hora por canal. Para un segmento específico de carretera multicanal, la velocidad son virtualmente constantes en este rango de tasa. Entonces, el estudio de velocidades debe ser conducido en un lugar representativo del segmento y en condiciones de tasa de flujo menores de 1400 carros pasajeros por hora. De lo contrario, la medición en campo no es la adecuada y la velocidad de flujo libre medida en campo no es la velocidad de flujo libre con la que usted va a trabajar. Y al igual que en 2 canales, se requiere una muestra de al menos 100 velocidades de vehículos pasajeros. ¿Okay? Si debe estimarla, es decir, no es posible porque la carretera no está construida, porque no es posible hacer las mediciones en la vía existente, etcétera, etcétera, va a trabajar una velocidad de flujo libre con la siguiente ecuación, que va a ser velocidad base de flujo libre menos el factor de ajuste por ancho de canal, menos el factor de ajuste por despeje lateral, menos el factor de ajuste por tipo de divisoria, menos el factor de ajustes por la densidad de puntos de acceso. La velocidad de flujo libre, ¿verdad?, la va a sacar de lo siguiente valor. Fíjense, si se conoce la velocidad de diseño de la carretera, esta puede ser utilizada como velocidad de flujo libre. También puede estimarse a partir del límite de velocidad, aumentándolo en 8 km para límite de velocidad de 80.5 km o más y en 11.3 para límite de velocidades menores a 80.5. Entonces, si usted conoce el límite de velocidad, dependiendo si el valor es mayor a 80.5 o menor, usted le deberá sumar lo correspondiente a ese que está ahí. ¿Ok? Y también, en algunas cosas, pues cuando la velocidad de flujo libre es menor o sea, se mide bajo condiciones de tasa de flujo mayores a 1400 carros pasajeros por hora, pues también puede utilizarla como velocidad de flujo libre base. Okay, para el factor de ajuste por ancho de canal, entra a la tabla número 3, decide cuál es el ancho de canal que usted va a utilizar. Por ejemplo, si tiene 3.5, pues evidentemente está en el rango entre 3.4 y 3.7 y debe restar o reducir el factor en la velocidad de flujo libre, un factor por ancho de canal de 3.1 km por hora. Si es el despeje lateral, ojo, esto es muy importante porque generalmente aquí es donde se confunde. El ajuste por despeje lateral en carreteras de canales múltiples está basado en el espacio libre total en los laterales de cada sentido de circulación, es decir, del lado derecho y del lado izquierdo de la divisoria. Los obstáculos que pueden causar obstrucciones en los despejes laterales incluyen luces fijas, señales, pilas o pilotes de estructuras, árboles, barandas de puentes, barreras de tráfico y muros de contención. Los brocales elevados no se consideran obstrucciones. El despeje lateral derecho es medido desde el borde derecho del canal hasta la obstrucción continua o periódica más cercana. Si dichos obstáculos están a más de 1,80 m, se utilizará como despeje lateral derecho un valor de 1,80 m. Es decir, que si yo les digo que el despeje lateral del lado derecho es 2,40, usted va a utilizar 1,80 porque es el valor máximo que puede utilizar. Ahora, si usted tiene de despeje lateral derecho un valor de 0,90, pues usted va a utilizar su 0,90. Los valores de despeje lateral izquierdo están sujetos a análisis o al juicio del analista. Muchos tipos de divisorias comunes no afectan el comportamiento de los conductores si están ubicados a más de 0,60 metros del borde del canal.
incluyendo divisorias de concreto y acero. En estos casos, donde la divisoria está ubicada a más de 0,60 metros del canal, usted puede usar 1,80 como valor de despeje lateral izquierdo. En carreteras no divididas o con dos canales para el giro a la izquierda, no se considera la restricción por despeje lateral izquierdo, tomando 1,80 como valor para su estimación, pues hay un ajuste adicional por tipo de divisoria que toma en cuenta estos efectos sobre la velocidad de flujo libre de manera independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso izquierdo, ¿verdad? Si la divisoria está ubicada a más de 0,60 metros, usted va a tomar 1,80 m como valor de despeje lateral. Si tiene 0,50, toma el 0,50. Si la carretera es no dividida o tiene un canal de giro a la izquierda, usted va a tomar como despeje lateral 1,80 m. ¿Okay? Este canal de giro a la izquierda es el TWL, TL. Y posteriormente, ya usted habiendo definido lo que va a ser su despeje lateral derecho y su despeje lateral izquierdo, usted los va a sumar y ambos deben dar un valor máximo 360. ¿Por qué? Porque en cualquier caso, por decir algo, si tuviera un despeje lateral izquierdo de 2 metros, usted igual tomaría 1,80 m. ¿Okay? Entonces, una vez que usted determine el despeje lateral total, ¿verdad?, usted va a tomar la siguiente tabla. Si su carretera es de 4 canales, pues se va a las dos primeras columnas donde busca el despeje lateral y su reducción. Si tiene valores que están entre estos números, por ejemplo, si tuviera 3.3, entonces me voy a la tabla y entre 3.7 y 3 yo hago la interpolación correspondiente. Y si son 6 canales, pues hago de igual forma la reducción, pero ahora por las dos últimas que tiene ahí. Los canales, después vamos a la tabla número 5, que es por tipo de divisoria. Se tiene la no dividida, la TWLTL, que es canales de giro, y la dividida. Entonces fíjense que esta es muy fácil, porque si la vía no es dividida, usted reduce en 2.6 kilómetros. Pero si tiene un canal de giro a la izquierda o es dividida, es 0. ¿Por qué si tiene un canal de giro a la izquierda en ambos sentidos se considera dividida? Bueno, porque evidentemente es una divisoria a nivel que está existiendo ahí. Y la tabla número 6 va a ser por los puntos de acceso, ¿ok? Entonces, puntos de acceso que va a conseguir por kilómetros. La velocidad de flujo libre decrece aproximadamente en 0.4 km por hora por cada punto de acceso por kilómetro, sin tomar en cuenta el tipo de divisoria. El número de puntos de acceso, ¿verdad?, por kilómetro se determina dividiendo el total de puntos de acceso en el lado derecho de la vía en la dirección del recorrido entre la longitud del tramo expresado en kilómetros. Las intersecciones solo deben ser incluidas en el conteo de puntos de acceso si tienen influencia sobre el flujo del tráfico. Aquellos puntos de acceso que no sean evidentes a los conductores o que tengan poca actividad no deben ser utilizados para determinar la densidad de los puntos de acceso. Es una tabla muy parecida a la de dos canales y de igual forma, dependiendo de los números de puntos de acceso por kilómetro, usted debe realizar la interpolación correspondiente. Después va a seleccionar la curva de velocidad de flujo libre de acuerdo a la figura número 1, ¿verdad? Y bueno, fíjense que no se recomienda interpolar entre las curvas, es decir, que usted va a escoger una sola velocidad, una curva con la cual va a trabajar su velocidad de flujo libre, ¿sí?, que sea la más cercana. ¿Qué era lo que hablábamos? Si por ejemplo estaba entre 68.4 y 76 tanto, usted cogía la 72.2 y ese es el valor que va a trabajar, ¿sí? No va a trabajar su velocidad de flujo libre, sino la de la curva que usted está determinando. Para determinar el volumen ajustado, usted va a trabajar con la siguiente ecuación. El volumen, la tasa de flujo de demanda bajo condiciones equivalentes, carros pasajeros por hora por canal, entre el factor de la hora pico por n, que va a ser el número de canales, ¿okay?, en una sola dirección. Es decir, que si usted tiene una vía, 2 canales por sentido, que es una multicanal, usted va a colocar nada más 2. ¿Por qué? Porque en total la vía tiene 4, pero usted tiene en una sola dirección 2 canales. Si fuera 3 canales por sentido, en total la vía tiene 6, pero ahí usted va a colocar 3 canales por sentido. El factor de ajuste por vehículos pesados y el factor de ajuste por tipo de conducto. El volumen, el factor de la hora pico generalmente va a ser, se le va a dar como dato, son tasas de flujo encontradas para los 15 minutos picos dentro de la hora. Y generalmente multicanales varía desde 0.75 a 0.95. El ajuste por vehículos pesados va a utilizar la ecuación que está aquí, que si se dan cuenta es la misma de 2 canales, ¿sí? Entonces, igual tienen
el 1 entre 1, y como yo les decía, bueno, si quieren trabajar 100 entre 100 y colocan la proporción directamente porcentaje. Si colocan 1 entre 1, ese porcentaje o proporción realmente deben colocarlo en decimales. Y también estamos hablando de un equivalente E sub T de vehículos pesados por camiones o buses, y el E sub R, que es por vehículos recreacionales, ¿ok? Entonces, para este caso, usted ya a esta altura debe definir el segmento que usted va a manejar, ya que, de acuerdo a esto, usted su equivalente lo va a escoger si el terreno es llano, ondulado o plano, o si es un segmento específico. Entonces, ¿qué segmento o qué condiciones pueden ocurrir? Bueno, segmentos generales extendidos de carreteras a canales múltiples, pendiente específica en ascenso, pendiente específica en descenso, y equivalentes para segmentos generales extendidos. Los segmentos generales extendidos son tramos de carreteras multicanales que contienen un cierto número de pendientes en ascenso y descenso, ninguna con magnitud y longitud suficiente para tener un impacto significativo sobre la operación de todo el segmento. Se puede hacer un análisis bajo la condición de un segmento general extendido si en el tramo, bajo análisis, ninguna pendiente del 3% o más supera los 0.4 kilómetros de longitud, o si ninguna pendiente comprendida entre el 2 y el 3% supera los 0.8 kilómetros. Para el segmento de análisis de segmentos generales existen tres categorías de terreno. Terreno llano, que es cualquier combinación de alineamiento vertical y horizontal que permite a los vehículos pesados mantener las mismas velocidades de los vehículos de pasajeros. En este terreno generalmente se tienen pendientes cortas de no más del 2%. Terreno ondulado, cualquier combinación de alineamiento horizontal y vertical que hace que los vehículos pesados reduzcan sustancialmente su velocidad con relación a los vehículos de pasajeros, pero que no llegue a causar que los vehículos pesados operen a velocidad de régimen en longitudes o tiempos significativos o a intervalos frecuentes. La velocidad de régimen es la máxima velocidad sostenida que los vehículos pesados pueden mantener sobre una pendiente de magnitud dada. Si la pendiente es lo suficientemente larga, los camiones se verán forzados a desacelerar hasta alcanzar esta velocidad, la cual puede ser mantenida a lo largo de distancias extendidas. Y terreno montañoso, cualquier combinación de alineamiento vertical y horizontal que hace que los vehículos pesados operen a velocidades de régimen en distancias significativas o en intervalos frecuentes. La tabla 7, ¿verdad?, va a mostrar lo que es el equivalente a vehículos pesados y camiones y vehículos recreacionales para tipo de terreno llano, ondulado y montañoso. Es muy fácil determinar cuando está en un segmento general, porque hay una sola opción de valor. A diferencia de cuando entrábamos, por decir algo, en las de 2 canales, que entrábamos ahí era con volumen. Se debe hacer un análisis bajo la condición de un segmento específico si en el tramo existe alguna pendiente del 3% o más que supere los 0.4 kilómetros de longitud, o si existe alguna pendiente comprendida entre el 2% y 3% que supere los 0.8 kilómetros. En el análisis de estos segmentos se deben considerar las condiciones de pendientes positivas y negativas por separado, pues bien si la pendiente es simple o forma parte de una serie de pendientes que integran una pendiente compuesta. Las tablas 8 y 9 van a dar los valores de vehículos de pasajeros para camiones y buses y vehículos recreacionales respectivamente. ¿Okay? Pero estos van a variar de acuerdo a la pendiente. Fíjense que este es para subidas, ¿okay? Tienen, dependiendo de la pendiente, el porcentaje, si está de 2 menores a 2%, para una longitud, toda mayor o cualquier longitud que tengan en kilómetros, mayores de 2 a 3% con ciertos valores de longitud que va desde 0 a 0,4 y tiene como máximo valores mayores a 2.4 kilómetros. Si la pendiente es de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, así sucesivamente, donde el valor de la izquierda lo excluye y el de la derecha lo incluye. ¿Ok? Y la longitud, si se dan cuenta, por decir algo, pero tenemos, profe, usted dice que si es una pendiente menor al 2%, es un terreno llano, y tiene una longitud mayor a 0.4, porque aparece ahí. Bueno, igual si ustedes ven la proporción de camiones o vehículos pesados, el valor equivalente es 1.5, que era el de la tabla anterior. Entonces, ¿cómo entran? Entran, primero buscan o van a determinar la pendiente porcentaje, por lo menos 3.5%, estaríamos en este rango. Después se va a ubicar en la longitud, que vamos a suponer el tramo tiene 1 kilómetro, es decir que está entre 0.8 y 1.2, y después se va a intersectar con la columna de proporción de camiones y buses, por decir algo. Si yo le digo que la proporción de camiones y buses es 6%, entonces usted se va por esa línea hasta el 6 y va a decir, bueno, el valor que usted, o que corresponde
equivalente de proporción de equivalente de camiones y buses va a ser el 2, ¿sí? Y ese 2 va a ser este valor que corresponde acá. ¿Okay? Eso es porque la pendiente está en ascenso, en subida. De igual forma se tiene, ¿verdad? Fíjense que la tabla de equivalente de pasajeros de vehículos recreacionales en subida es más o menos los mismos parámetros. La diferencia es que ahora las longitudes mayores a 0.8 ya tienen un impacto mucho mejor, mucho más grande, y la proporción de revés es igual a la de los vehículos pesados, ¿sí? Igual tiene porcentaje de pendiente, la longitud, y van a trabajarla de la misma manera. Ok, para el descenso, ¿verdad? Fíjense que dice que el conocimiento de los impactos específicos ocasionados por vehículos pesados sobre la operación del tráfico cuando circulan en pendientes de descenso es limitado. En general, si la pendiente no es tan severa como para ocasionar que los vehículos pesados tengan que disminuir la marcha hasta el punto de comprometer los frenos, estos tramos pueden tratarse como si estuvieran ubicados sobre un terreno llano. Donde las pendientes en descenso son severas, los vehículos pesados se ven forzados a disminuir la velocidad para evitar perder el control. En tales casos, sus efectos sobre las condiciones de operación son más significativos que los que pudieran ocurrir sobre un terreno llano. Entonces, esta es la tabla correspondiente a equivalente carros pasajeros de camiones y buses en bajada. Fíjense que para pendientes menores al 4%, en cualquier tramo de longitud y en los siguientes valores de proporciones de camiones y buses, usted va a utilizar esos valores que están ahí. Y las pendientes mayores al 6%, pues también puede estar incluido. Fíjense que él incluye cuando el tramo es menor a 6.4 kilómetros, incluido, y cuando es mayor a 6.4 kilómetros. Entonces es realmente bastante fácil. En las pendientes de descenso, los vehículos recreacionales son tratados como si operaran en terreno llano. Así, el equivalente de vehículos pesados de vehículos recreacionales será 1.2 para pendientes en descenso, independientemente de la severidad de la pendiente y del porcentaje de vehículos recreacionales en la corriente del tráfico. Es decir, que tenemos tabla para segmento general, terreno llano, ondulado y montañoso. Tenemos tabla de equivalente de vehículos pesados en ascenso, en subida, tabla de vehículos recreacionales en ascenso, tabla de vehículos de pasajeros y buses en bajada, y cuando estamos hablando de vehículos recreacionales en bajada vamos a tomar el valor de 1.2 sin irnos a ninguna tabla. Equivalente para pendientes compuestas, bueno, este es un término que van a trabajar más que todo en el proyecto de vías 2. El procedimiento por la pendiente promedio es una aproximación aceptable cuando las pendientes de los tramos son menores del 4% o si la longitud total es menor a 1.2 kilómetros. ¿Okay? El ajuste por tipo de conductor. El factor de ajuste de FP es utilizado para reflejar el efecto de la población de conductores sobre el flujo del tráfico. Los valores de FP usualmente varían entre 0.85 y 1, aunque se han observado valores menores en algún caso. En general, el analista debe usar un valor de 1 para reflejar conductores familiarizados con la vía, a menos que tenga suficientes evidencias que le lleven a usar un valor menor. Donde sea necesaria mayor precisión, se recomiendan estudios comparativos de campo que contemple medición de volúmenes y velocidades. Entonces, si usted tiene, ¿qué valor va a colocar como factor de ajuste de pasajeros, FP? Bueno, va entre 0.85 y 1, donde 1 es conductor familiarizado, 0.85 es conductores no familiarizados con la vía. ¿Okay? Verificación de existencia a nivel de servicio F. En este punto, la metodología ya usted calculó la tasa de flujo de demanda. ¿Por qué? Porque ¿qué requería? Requería factor de hora pico, número de canales, el equivalente factor de ajuste de vehículos pesados y el factor de pasajeros. Ya con todos estos 4 valores y su volumen, obtuvo el volumen por sentido. En este momento usted va a comparar su capacidad base con la capacidad, con el volumen que usted está obteniendo. Si la demanda excede la capacidad, se asigna a nivel de servicio F y el análisis termina. Si la demanda es menor que la capacidad, no existiría el nivel de servicio F y el análisis continúa. Entonces, posteriormente a esto, usted va a proceder a determinar lo que es estimación de velocidad y densidad. ¿Ok? Entonces, en este punto,
usted ya tiene lo siguiente: velocidad de flujo libre, curva apropiada para utilizar el análisis, y la tasa de flujo de demanda expresada en carros pasajeros por hora por canal bajo condiciones base equivalente. Con esta información va a determinar la densidad como divide el volumen ajustado entre S, que es la velocidad promedio de los carros pasajeros. Y con las ecuaciones dadas en la tabla 1 se puede calcular la velocidad media esperada del flujo vehicular, y también se puede dar una solución gráfica usando la figura 2. Con la velocidad estimada y usando la ecuación 5 se estima la densidad del flujo vehicular. Esa velocidad promedio es la que usted va a calcular según la tabla 1. Y la determinación del nivel de servicio, ¿verdad? A través de la tabla 2, que teníamos los distintos niveles, ¿verdad? A, B, C, D, E y F. Y hasta aquí, bueno, vamos básicamente a manejar lo que es la metodología de carreteras de canales múltiples del HCM 2010. También en algunos casos se debe considerar, por decir algo, básicamente ese algoritmo que trabajamos, lo trabajamos para un análisis operacional. Pero también ustedes pueden ser enviados a diseñar una vía para un determinado nivel de servicio. ¿Qué ocurre? Fíjense que tenemos la ecuación número 6, que es la misma ecuación que ustedes tenían de volumen entre el factor de la hora pico, factor de vehículos pesados y el factor de pasajero. Se elimina la n, que es el número de canales, porque en teoría pues usted está diseñando. Usted necesita saber cuántos canales se requieren para determinar un nivel de servicio adecuado. Y de la tabla 12 va a tomar una tasa de servicio máxima para el nivel de servicio deseado. Estos valores son seleccionados de la curva base velocidad tasa de flujo de la figura número 1. Es decir, fíjese que para una velocidad de flujo libre, dependiendo de la tabla en la que usted se encuentre, usted busca el nivel de servicio que es requerido y tiene un límite, ¿verdad? Por decir algo, para 80.5 tiene un límite para el nivel de servicio desde 1710, que es para garantizar ese nivel. Entonces usted va a dividir 1710, ¿verdad?, entre la máxima tasa de servicio para el nivel de servicio. Es decir, usted va a agarrar el valor el valor que obtiene en esta ecuación número 6, que usted conoce ya evidentemente: factor de pasajeros, factor de vehículos pesados, factor de hora pico y el volumen que usted está manejando, y ese valor lo va a dividir entre la tasa máxima, que por ejemplo en este caso es 1710, y las ecuaciones también pueden ser combinadas, pero es mucho más fácil calcularlos por separados. ¿Ok? Y de esa manera va a obtener el número de canales. También puede planificar, ¿verdad?, cómo las diferencias principales son las que se utilizan muchos valores por defecto, y el volumen de demanda está usualmente expresado como PDT anual. De ahí que un análisis de planificación de ingeniería preliminar comience por convertir el volumen de demanda expresado como un PDT anual en un volumen de demanda direccional estimado por hora. Como ustedes aprendieron ya en los primeros temas, específicamente en el tema 4 de volumen, donde el volumen horario direccional iba a ser el PDT anual por K, que es el factor de la hora 30, por la dirección mayor de estudio. Y bueno, ahora sí, hasta aquí termina lo que es la interpretación del HCM 2010 de canales múltiples.